Hello everyone. Buenos días a todos, bienvenidos a este seminario, almacenamiento del potencial de almacenamiento de carbono en los muebles de madera. Bienvenidos, mi nombre es Thorsten Kahn, soy jefe de comunicación en PFC Internacional, y quisiera comenzar este seminario presentándoles a este amiguito. Mide 2 metros, pesa 300 kilos y es peludito. Y es el señor Link. El señor Link es la estrella de una película llamada El Link Perdido o Enlace Perdido. Y como tal, juega un papel muy importante. ¿Por qué les hablo de este enlace perdido? Eslabón perdido. Porque es el tema del webinario del día de hoy. Por un lado, tenemos los reguladores, los consumidores, los vendedores minoristas que están buscando comprar mobiliario libre de carbono. Y por otro lado, tenemos los bosques que tienen un gran potencial de almacenamiento de carbono y que tienen un gran material que es los árboles y la madera que producen. Y el objetivo es que sea neutro en carbono. Pero ¿cuál es este eslabón perdido? ¿Cómo hacemos pasar esta madera del mueble al consumidor que está buscando este material neutro en carbono? Permítanme presentarles al primer orador, Michel Berger, que va a compartir un poquito más sobre su conocimiento sobre por qué nos interesa comprar productos neutros en carbono y cómo podemos hacer que obtener este material neutro en carbono de los bosques al producto final. Michel Berger es el CEO de PFC International y es un escalador, y creo que nos va a contar sobre una de sus pasiones en su presentación. Adelante, Michael, tienes la palabra. Muchas gracias, Thorsten, por esta introducción y por conectarlo con mi pasión, que es escalar. Esta mañana hablamos sobre las vacaciones. Es mi primera semana de vuelta al trabajo y estuve escalando en los Alpes suizos, es decir, no muy lejos de Ginebra, y tuve una experiencia personal increíble. Como ven en la pantalla, esta imagen, tenemos esta imagen de los Alpes europeos, y hace unos años conocí a una adolescente, hice el cruce de este glaciar con mi padre cuando era adolescente. Esta es la parte donde todavía, como ven, es majestuoso, gigante, impresionante. Y lo cruzamos un poquito más, bajamos un poquito más, y en la actualidad, todavía lo siento en cada célula de mi cuerpo, esta área está, como la ven aquí, gris. Hace 40 años cruzamos el glaciar aquí y en la actualidad ven justamente cómo se encuentra. Y esto es interesante, esta luz del lente, como ven, sucedió porque no hay hielo. Entonces, las piedras comenzaron a rodar hacia abajo y la montaña aquí se está moviendo. Así que subimos hasta aquí, a esta cumbre en la montaña. En realidad podemos ver esta cumbre, pero ya no se puede subir. Hace unos años, hace unos 40 años, tuve una experiencia muy diferente, y esto nos muestra que en el planeta están sucediendo cosas, ¿no es cierto? Aquí vemos algunas imágenes de cosas que están sucediendo en el planeta. Y aquí tenemos ejemplos y experiencias muy negativas sobre estos cambios que están ocurriendo y que han ocurrido catástrofes este año específicamente. Creo que estamos de acuerdo
en que demasiado carbono en la atmósfera es al menos un elemento que contribuye significativamente a todo este fenómeno. Y esta parte de este eslabón, justamente, es que tenemos una máquina gigante que crece por sí sola y solamente al tomar el carbono, que toma el carbono de la atmósfera y que lo convierte en su propio material y lo utiliza para otros propósitos. Entonces, un bosque, los bosques mundiales absorben este carbono y este es otro paso de este eslabón, o link en inglés, cuando hablamos sobre la secuestración, los bosques, los árboles toman el carbono de la atmósfera, lo almacenan en su material y podemos utilizarlo. Podemos sustituir los productos existentes que son menos amigables con el medio ambiente y podemos desarrollar nuevos productos basándonos en este gran material. Por supuesto, esto también tiene un lado negativo porque hay un gran aumento que se espera cuando lo analizamos en nuestro grupo de trabajo en 2017, cuando desarrollamos la normativa sobre la gestión sostenible de los bosques, estudiamos sobre esta demanda y vimos los recursos y otras fuentes que están diciendo en general que tenemos que esperar un gran aumento de la demanda de madera. Y si no tenemos cuidado, vamos a obtener algo que nadie quiere tener, ¿verdad? Entonces necesitamos productos de sustitución que sean sostenibles para poder utilizar y aprovechar las ventajas de esta máquina de transformación de carbono tan impresionante. Vamos a ver el eslabón y el enlace hacia estos productos. PFC como organización tiene la certificación de gestión sostenible de la madera y de los bosques y tiene distintos productos disponibles y los muebles de madera son un grupo de estos productos. ¿Por qué es importante? Porque la población aumentará en los próximos 15, 20 años en cerca de 8,9 millones de personas y por eso es muy importante que aumente el uso de este tipo de mobiliario y cambiar el comportamiento de los consumidores, que sean más conscientes a la hora de comprar productos de madera para su entorno, para que puedan caminar descalzos en su casa, en su piso de madera. No es solo bueno para el medio ambiente, sino también para las personas, es bueno para el medio ambiente y que podamos apoyar esto y para vivir en entornos con muebles de madera. Los bosques deben ser gestionados en forma sostenible. De lo contrario, vamos a ver esta devastación, estos efectos negativos y necesitamos hacer algo para poder apoyar la gestión sostenible de los bosques. ¿Qué podemos hacer por nuestra parte en cuanto a los productos, en cuanto al mobiliario y a los productos mobiliarios disponibles? Tenemos que sostener este concepto de bosque gestionado de forma sostenible. Tenemos que contactarnos con el consumidor para esta cadena de custodia, como la llamamos, para llevar el bosque al producto y al usuario del producto. Y por supuesto necesitamos una buena comunicación. Sin poder comunicar estos efectos, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rol de PFC en todo esto? Las personas, cuando utilicé esta imagen con donde vemos todo este personal de PFC, porque
No podemos pensar que los bosques van a resolver solos el desafío climático por nosotros. Si nosotros no apoyamos esto, nuevamente, como decía antes, esta gran maquinaria, la mejor maquinaria de la que disponemos, no es útil. Entonces, las personas somos fundamentales para el desarrollo de estas normativas, de este concepto de desarrollo sostenible de los bosques, de cómo los gestionamos, y PFC está dentro de esta cadena de custodia en cómo rastrear el material y cómo garantizar que el material de los bosques gestionados en forma sostenible se convierten en productos, y PFC está brindando herramientas para la comunicación. Es decir, que esta certificación al final del proceso es como una promesa al consumidor, a la sociedad, a los bosques, al universo en general, de que estos productos tienen un origen sostenible y que podemos utilizarlos en forma responsable para nuestro uso cotidiano. Esta mañana, cuando vine a la oficina, una de las primeras cosas que hago es chequear mis redes sociales, y esta mañana he visto algo en LinkedIn que no es gracioso, sino que es bastante trágico, pero tengo que admitir que me reí cuando lo vi. En la línea de tiempo del cambio climático, esta no es mi idea ni idea de PFC, quería compartirlo con ustedes. Tenemos esta línea de tiempo donde primero pensamos que el cambio climático no es real, luego que sí es real, como lo vemos en naranja, tenemos el periodo de ups, de qué sucedió, y luego el periodo que solo puedo describir con palabras que no quiero decir en público, pero no son palabras elogiosas, ¿verdad? Entonces, y el periodo que ya tenemos en amarillo, donde es pasando ese periodo, ¿verdad? Entonces, utilizar muebles de madera en nuestra vida diaria no solamente va a ser cómodo para nosotros, sino también que va a ser bueno para el medio ambiente y la sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar de este seminario web. Muchísimas gracias por comprar mobiliario de madera y muchos productos de madera. Me entusiasma muchísimo escuchar ahora a Francesco, que va a contarnos en más detalle sobre todo eso. Así que, Thorsten, te volvemos a dar la palabra. Muchas gracias, Michael. Recuerden que si tienen alguna pregunta, ya sea sobre lo que acaba de decir Michael o sobre lo que va a decir Francesco, no duden en utilizar el chat. Recibimos todas las preguntas, las vamos a ver al final de este seminario web, y esperemos poder responderlas, por supuesto. Y ahora es un placer para mí presentarles a Francesco Nero, que vive en este entorno bellísimo de Italia, en Torino, en Turín, y es experto en almacenamiento de carbono en productos de madera, y también es miembro e investigador de DISAFA. Y también participa de la investigación y, para decirlo en palabras simples, sabe de lo que habla, ¿verdad? Francesco, me da muchísima curiosidad acerca de la información que vas a compartir con nosotros cuando hablamos sobre el potencial de almacenamiento de carbono del mobiliario de madera. Tienes la palabra, adelante. Bien, muchas gracias por tu amable introducción. Bienvenidos a todos, y por supuesto, muchas gracias a PFC por la organización de este evento. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que puedan ver mi presentación. Lo pasamos al modo pantalla completa. ¿Pueden verlo? ¿Me escuchan bien? Todo perfecto, Francesco. Adelante. Bien. Durante los próximos 30 minutos aproximadamente, voy a hablarles acerca del almacenamiento de carbono en mobiliario de madera. Este es un gran tema de muchísima importancia, así que voy a tratar de darles una primera introducción sobre los conceptos principales y elementos principales de este tema. Al preparar esta presentación, en primer lugar,
pensé acerca de una introducción sobre el cambio climático, pero a decir verdad, creo que no es necesario porque todos sabemos de qué se trata el cambio climático. Las palabras y las imágenes de Michael anteriormente fueron muy claras al respecto, así que creo que es suficiente mostrarles esta diapositiva que muestra los cambios en la temperatura mundial relativa al periodo que va entre 1971 hasta el año 2000. Como pueden ver, al comenzar alrededor de los años 90, la temperatura promedio mundial empezó a aumentar en forma constante y permanente, ser mayor al promedio. Y este es el calentamiento mundial que estamos enfrentando actualmente y no sabemos la relación entre esto y el cambio, entre el calentamiento global y el cambio climático. Sí sabemos que tiene que ver con las sequías, con las, los incendios y demás. Y un elemento principal del calentamiento global es la presencia de dióxido de carbono. En estos últimos 20 años, la concentración de dióxido de carbono aumentó constantemente en la atmósfera y esto a pesar de todos los compromisos, las acciones, las promociones, los esfuerzos para mitigar la presencia de dióxido de carbono. Así que ahora nos encontramos en un punto en el que realmente necesitamos tomar acciones más importantes para reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto es realmente un punto clave, un desafío clave para nuestra sociedad. ¿Por qué necesitamos remover el dióxido de carbono de la atmósfera? Porque el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Por gas de efecto invernadero nos referimos a cualquier gas en la atmósfera que absorbe y reemite calor. El dióxido de carbono puede considerarse el gas de efecto invernadero más importante. Y las actividades humanas contribuyen a esta concentración, sobre todo las actividades humanas de producción industrial, de calentamiento y de transporte. Pero existen otros gases de efecto invernadero, por supuesto. Y cada gas de efecto invernadero tiene su propio potencial de calentamiento global, que indica la cantidad de calentamiento causado por ese gas durante un periodo de tiempo. Por convención, este potencial de calentamiento global del dióxido de carbono es 1. Y esto nos permite utilizar el equivalente de dióxido de carbono como una unidad común de medida para el potencial de calentamiento global. Aquí estamos viendo este gráfico donde tenemos los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento global de 1. El metano tiene un potencial de calentamiento global mucho mayor, de 25. Entonces, como vemos aquí, emitir 1 kilo de metano equivale a emitir 25 kilos de de equivalentes de dióxido de carbono. Por este motivo, hay una gran preocupación acerca del derretimiento del permafrost en las latitudes norte, porque mucho metano puede emitirse a la atmósfera por este motivo. Sin embargo, el dióxido de carbono es muy importante y escuchamos muchos términos, expresiones que se refieren al carbono. Por ejemplo, el carbono secuestrado, para darles algunas definiciones importantes. El carbono secuestrado se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la producción de un producto. Neutro en carbono o climáticamente neutro se refiere a los productos para los que el dióxido de carbono emitido a la atmósfera se equilibra con la remoción de un monto equivalente de dióxido de carbono equivalente mediante otras actividades, por ejemplo, la gestión de los bosques, etcétera. Y es neutro en carbono, por supuesto, es bueno. Con un impacto positivo es todavía mejor, va más allá del
huello en carbono, remitiendo el dióxido de carbono de la atmósfera. En este caso, el equilibrio de carbono no es neutro, no es cero, pero es negativo, sino que es negativo porque hay una remoción adicional de carbono de la atmósfera. Otra definición son las cero emisiones netas que se corresponde con neutro en carbono, pero se utiliza en un contexto más amplio. Se utiliza cuando nos estamos refiriendo a las actividades humanas a nivel mundial, y creo que ya han escuchado esta expresión, esta terminología, la carrera hacia el cero, que es el conjunto de acciones y compromisos para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, lo más cercano a cero para 2050. Este es un objetivo ambicioso, pero tiene una gran importancia y tenemos que tomar pasos importantes en este sentido. Se ha hablado mucho también sobre el dióxido de carbono, que es un agente de carbono y dos agentes de oxígeno. Aquí quisiera destacar, y esto será útil luego en la presentación, quisiera destacar que el carbono es solo una parte de la molécula de dióxido de carbono. La molécula de dióxido de carbono tiene su propia masa molecular y la masa de carbono es tan solo una parte de la totalidad de la masa de la molécula de dióxido de carbono. Vamos a volver a esto en más profundidad luego. Es bien sabido que los árboles pueden tomar a través de la fotosíntesis el carbono de dióxido de carbono y utilizar este carbono para desarrollar sus tejidos. Aquí podemos ver la ecuación de la fotosíntesis. Pueden verlo como una ecuación simple, pero es muy específica en realidad porque es la ecuación de la vida en sí. No toda la vida, por supuesto, depende de la fotosíntesis, pero una gran parte de la vida sí depende de la fotosíntesis. ¿Y qué sucede? Comenzando desde la izquierda. Bueno, los árboles toman el dióxido de carbono de la atmósfera, también toman el agua del suelo, utilizan la energía del sol, la luz del sol, de los rayos solares, y de este modo pueden sintetizar las moléculas de azúcar y liberar oxígeno a la atmósfera. Estas moléculas de azúcar son procesadas por los árboles para desarrollar sus tejidos, básicamente su madera, su celulosa. Estas son las moléculas básicas de la que se compone la madera. Y también quisiera destacar que el carbono que se toma del dióxido de carbono se fija en las moléculas de la madera. Un monto importante se fija de este modo, alrededor del 50% de la madera en su peso es carbono. Esta es una buena aproximación, por supuesto existen diferencias entre los espacios, pero es una buena aproximación decir que un 50% del peso de la madera está compuesta del carbono y proviene del proceso de fotosíntesis. Todos sabemos que los bosques son almacenamientos fundamentales a nivel global de carbono. En los distintos países el almacenamiento es diferente, por eso es la importancia de la selva amazónica, el bosque amazónico. ¿Por qué es tan importante el rol de los bosques en términos de almacenamiento de carbono? Por dos motivos. En primer lugar, los montos son enormes, estamos hablando de grandes cantidades de carbono. Y en segundo lugar, la el tiempo en que se mantiene este almacenamiento es mucho, puede ser por siglos. Y esto, los árboles pueden vivir por siglos y esto es muy importante para el almacenamiento a nivel mundial. Creo que es interesante entonces ver rápidamente el almacenamiento de carbono en los bosques gestionados en forma sostenible comparado con los que no lo son.
Esta es una investigación muy reciente, como aquí PFC actualmente está llevando a cabo un proyecto sobre este conocimiento, sobre el almacenamiento de carbono en los bosques eh, gestionados de forma sostenible, y ya se sabe que este tipo de bosques almacenan más carbono comparado con aquellos que no están gestionados en forma sostenible. Hay una razón fundamental, como mencionó Michael anteriormente: esta gestión sostenible es el punto de partida para hablar acerca de las ventajas de todo esto. Podemos beneficiarnos de todos los beneficios de la madera en términos de almacenamiento de carbono, sus propiedades mecánicas, su hermosa apariencia. Podemos beneficiarnos de estas ventajas solamente si comenzamos a partir de una gestión sostenible, que es el punto de partida. Acerca del almacenamiento de carbono más en detalle, los bosques gestionados en forma sostenible pueden mitigar en forma más eficiente los problemas naturales, como por ejemplo los incendios. Este tipo de bosques pueden sufrir menos este tipo de inconvenientes y se pueden recuperar en forma más rápida. Por eso se emiten con este tipo de con los incendios se emite mucho dióxido de carbono en la atmósfera, y los bosques gestionados en forma sostenible pueden mitigar esto. Otra de las formas de otras razones que muestran algunos estudios es que la riqueza de las especies parece estar correlacionada al almacenamiento de carbono. Y sabemos que alentar la riqueza de las especies forma parte de esta gestión sostenible de los bosques. Y otros estudios recientes confirman que la gestión de los bosques puede contribuir ampliamente a aumentar el almacenamiento de carbono en general. Y esto no es ninguna sorpresa en realidad, porque el almacenamiento de carbono se toma expresamente en cuenta por parte de la gestión sostenible de los bosques. Aquí vemos los requisitos de la norma de PFC al respecto. Se menciona el almacenamiento de carbono en varias partes, por ejemplo, en el criterio número 1, la capacidad del bosque para almacenar y secuestrar carbono puede salvaguardarse. El criterio número 2, la norma requiere que las especies adecuadas y la diversidad estructural se aliente también. Y como dijimos antes, la riqueza de las especies está vinculada al almacenamiento de carbono. Es decir, que no nos sorprende que la gestión sostenible de los bosques contribuya a aumentar el almacenamiento de carbono en los bosques. Ahora pasemos de los bosques a la madera, porque el mismo carbono que está almacenado en un árbol permanece almacenado una vez que se corta el árbol. Entonces, el mismo carbono permanece almacenado. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta la pérdida durante el proceso, pero el mismo carbono está fijado en la madera del producto terminado y, y también en el producto semiterminado. Y el papel de la madera en el almacenamiento de carbono hoy es muy conocido y promovido. Aquí tenemos un ejemplo relevante. Estas son las palabras de la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, donde dice, se habla sobre el Pacto Verde Europeo, donde dice que se requiere una industria de la construcción que utilice materiales como la madera o el bambú. Es decir, que se destaca el rol de estos materiales aquí. Aquí tenemos otro ejemplo de la FAO, donde dice que los productos de madera almacenan el carbono a través de su vida útil, y esto ayuda a combatir contra el cambio climático. Y aquí vemos el piso de parquet,
el placard, las mesas, las sillas, todo hecho de madera, de productos de madera y mobiliario de madera. Bien, ahora observemos cómo podemos calcular la cantidad de carbono almacenado en la madera y en los productos derivados. Les voy a mostrar los métodos de cálculo, los parámetros y los elementos que vemos aquí. Vamos a considerar la composición química y la densidad de la madera, las dimensiones, esto es muy claro. Todos los otros parámetros van a ser, van a corresponderse con esto según su tamaño. También tenemos que considerar el porcentaje de madera, porque si es solamente madera, si todo el volumen es madera y todo el volumen considerado es carbono almacenado, pero si el producto no está hecho de madera sólida, por ejemplo, en el caso de un panel con base de madera, tenemos que retirar del volumen lo que no sea madera. Por ejemplo, tenemos que retirar o eliminar de la ecuación el pegamento que no almacena carbono. Y por supuesto, en términos de vida útil, su reutilización, su reciclado, etcétera. Vamos a hablar de esto luego. Entonces, antes de pasar al método, recuerden que el almacenamiento de carbono es parte de la huella de carbono en general. Entonces nos estamos concentrando en el almacenamiento de carbono, pero la huella de carbono en general tiene que evaluarse cuando entonces fabricamos productos. Tenemos que considerar las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a ese producto. Pero para los productos de madera, típicamente las emisiones de gases de efecto invernadero suelen ser mucho más bajas comparadas con productos alternativos y materiales alternativos. Ahora puede ser un buen momento para un espacio de preguntas y respuestas, si los desean, algunos segundos dedicados a esto. Y perfecto, podemos entonces tomar esta encuesta rápidamente, responder a esta pregunta y luego avanzaremos. Y dice así: el almacenamiento de carbono en los muebles de madera puede contribuir ampliamente a mitigar los cambios climáticos basándose en el monto y el tiempo de almacenamiento, el valor del mobiliario, la cantidad de componentes que constituyen el mobiliario o ninguna de las anteriores. Okay, well, the correct answer. Muy bien, la respuesta correcta era la primera. El almacenamiento de carbono en el mobiliario de madera puede contribuir ampliamente según el monto y, o sea, la cantidad y el tiempo de duración del almacenamiento. Esta es la respuesta correcta. Y en caso del mobiliario de madera, tenemos grandes cantidades de madera utilizada a nivel mundial, también durante tiempo considerable, porque la madera puede durar unos 50 años o el parquet de madera puede durar unos 100 años. Por eso el uso de este tipo de material es importante y el tiempo también. Pasemos entonces ahora al método de cálculo. Por favor, no se asusten por la ecuación que ven en pantalla. Se trata de una multiplicación muy simple en realidad y creo que es más fácil analizarlo comenzando por la derecha. Queremos calcular la cantidad de dióxido de carbono asociado, secuestrado por el producto. Entonces, comenzando desde la derecha, tenemos aquí la densidad de la madera en kilogramos por metro cúbico y aquí tenemos el volumen de la madera. Entonces, por ejemplo, consideremos una madera de 500 kilos por metro cúbico con esta densidad y tomemos 1 metro cúbico de esa madera. Entonces, 500 por 1 nos va a dar un resultado de 500 kilos de madera. Pero la madera siempre contiene agua, ¿verdad? Humedad.
a menos que la hayamos secado en condiciones de laboratorio. Pero de lo contrario, la madera siempre contiene agua, humedad, y el agua no almacena el carbono. El agua es simplemente agua. Entonces tenemos que retirar el peso del agua del peso total de la madera. Podemos considerar el contenido normal de humedad, que es del 12%. Entonces, en este ejemplo, podemos dividir 500 kilogramos de madera por 1,12. Entonces, estamos eliminando el contenido de agua. Y 500 dividido por 1,12 nos da 446 kilogramos de madera seca, sin el contenido de agua. Entonces, esta es la madera que estamos considerando. Como dije antes, no toda la madera está realizada de carbono. El 50% de la madera está hecha de carbono. Entonces, por este motivo, tenemos que multiplicar 446 kilogramos de madera secada por 0,5. Estamos considerando solamente el carbono en esa madera. Y esto nos da como resultado 223 kilos de carbono. Pero, como dije antes también, el carbono es solamente una parte de la molécula de dióxido de carbono. Entonces, si queremos encontrar el monto de carbono secuestrado, tenemos que multiplicar el monto del carbono por este coeficiente, 3,67. Esto nos permite encontrar el peso en kilogramos de dióxido de carbono que se encuentra asociado al producto. Y si hacemos el cálculo, el resultado en este caso es 818 kilos de dióxido de carbono. Es decir, que es un monto considerable. Como dijimos, el cálculo es bastante simple. Aquí vemos otros ejemplos para hablar, por ejemplo, del abeto o también del alerce, de la madera sólida, es decir, todo el volumen de madera, del abedul, perdón, que se almacena. Por ejemplo, para los paneles de base de madera, recuerden que tienen que calcular una fracción de la madera en el producto. Entonces tienen que eliminar la fracción que no sea madera, por ejemplo, el pegamento, o si estamos considerando un sillón de madera, por supuesto, tenemos que retirar la tela, los almohadones, porque por supuesto esas partes no son de madera. Este cálculo puede aplicarse en distintos niveles. Podemos calcular el almacenamiento de un único producto, de varios productos. Podemos calcular la cantidad de carbono almacenado por la industria maderera en un país. Es decir, hay distintas aplicaciones. Aquí quisiera mostrarles el resultado de un estudio realizado por Richard Bergman y quien les habla. Hemos calculado el carbono almacenado por los productos de madera terminados en, en un estudio de caso en Italia. Aquí vemos un departamento, por supuesto. El amueblamiento de un departamento va a depender de muchos factores, por ejemplo, los medios económicos de los dueños o también el estilo, las elecciones de los dueños, la región geográfica, entre otros factores. Es decir, distintas variables presentes. Yo diría que esto puede considerarse como un ejemplo razonable de un departamento y del amueblamiento de un departamento en Italia del Norte. Lo que hemos hecho aquí es, en primer lugar, identificamos todos, todo el mobiliario que está realizado en madera o basado en madera. Aquí tenemos, por ejemplo, el sillón, la mesa, las sillas, la cocina, las camas, el piso de parquet. Entonces, primero hemos identificado los productos hechos de madera y luego aplicamos el método de cálculo que acabo de describir. Lo hemos aplicado
a todo el departamento. El método que les he mostrado está muy ampliamente aceptado y estandarizado a nivel internacional. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo que se refiere al living. Por ejemplo, veamos el piso, tenemos las dimensiones y también el grosor del piso. Está hecho de roble y también el tipo de producto y el método de cálculo. El resultado para esta parte del living es de alrededor de 200 kilogramos de dióxido de carbono secuestrado de la atmósfera. Y así sucesivamente para todo el resto del mobiliario. Veamos otro ejemplo. La estantería, aquí tenemos las dimensiones, tenemos el tipo de madera, está hecho de madera sólida y el carbono almacenado es de unos 122 kilogramos. Entonces, resumiendo, el dióxido de carbono asociado a todo el mobiliario, el resultado para todo el departamento es de alrededor de 3.500 kilogramos de dióxido de carbono asociado o secuestrado de la atmósfera en todo el departamento de unos 77 metros cuadrados. Es un resultado interesante y pueden hacer el cálculo ustedes mismos, pueden considerar todos los departamentos del edificio o toda una ciudad de unos 100.000 habitantes, 1 millón, 2 millones. O sea, podemos comprender que las cantidades de dióxido de carbono que puede ser secuestrado de la atmósfera son importantes, son significativas. En cuanto a la contribución del distinto mobiliario en este estudio de caso, primero tenemos los placards con más de 1.200 kilogramos de carbono secuestrado, luego tenemos el parquet y los zócalos, luego tenemos los muebles de la cocina, las puertas, los marcos, etcétera. Esas son otras indicaciones interesantes. Aquí tal vez podemos tener otra pregunta, la segunda pregunta de la encuesta. Tenemos unos segundos para responder esta pregunta y luego continuaremos. La segunda pregunta es, ¿cómo calcular cuánto carbono se encuentra contenido aproximadamente en 1 kilo de madera? ¿0,2, 0,5 o 0,9 kilogramos? Okay, Muy now we have bien. Ahora podemos ver la respuesta correcta, que es 0,5 kilogramos. 0.5 kilograms. I hope this is clear. I have repeated Espero that que esto haya quedado claro, lo he repetido varias veces durante la presentación. Alrededor de la mitad de la madera seca, es carbono. Let's move on. Close. Avancemos entonces. Here we are. Yes, Bien, a final remark un about último this comentario study. acerca de este estudio de When we caso. consider the Si emission of consideramos dioxide el dióxido de carbono in terms secuestrado of kilograms en per términos de meter square, kilogramos por metro cuadrado del departamento, el resultado es de alrededor de 46 kilogramos por metro cuadrado. enlarge a bit the overview of the study, we Para also considered a ampliar so-called este sensitivity estudio, también because in this consideramos un escenario bajo, es decir, un caso de estudio donde hemos simulado la remoción del piso de parquet. Y en este caso, el almacenamiento cae a alrededor de 35
kilogramos por metro cuadrado. También hemos considerado un escenario superior, donde hemos simulado el agregado de este piso de parquet en el baño y en la cocina, y también de ventanas de madera. Y en este caso, el monto de dióxido de carbono aumenta a alrededor de 55 kilogramos por metro cuadrado. Aquí es un buen momento para destacar que el almacenamiento no finaliza cuando el departamento se renueva y el mobiliario se desarma, sino que el almacenamiento puede continuar si la madera se recicla. Entonces, quisiera hablar un poquito acerca del uso en cascada de la madera, que es clave en términos de sostenibilidad y de almacenamiento de carbono. El principio de este uso en cascada es ampliar lo máximo posible o extender lo máximo posible el almacenamiento de carbono en la madera y también el uso en el sistema. Y esta madera se utiliza en un cierto orden de prioridades. En primer lugar, los productos de madera. En segundo lugar, ampliando lo máximo posible su vida útil. Ended, reusing, Una vez que se finaliza, reutilizarla lo máximo posible, reciclarla si es posible, y luego solamente al final utilizarla para la bioenergía o su disposición final. Entonces aquí vemos los ejemplos de uso en cascada. Tenemos un piso de parquet, digamos que se utilizó durante 50 años y luego de 50 años ya está listo para su eliminación al final de la vida útil. También tenemos otro ejemplo donde tenemos el piso de parquet donde se desarma y se procesa para obtener partículas que van a ser utilizadas para producir piezas de madera recicladas. Y estas se utilizan luego para construir muebles de cocina. Y digamos que estos muebles van a utilizarse durante, digamos, unos 30 años. Entonces estamos extendiendo el almacenamiento de carbono de la misma manera, de la misma madera, perdón, en este proceso. Pero la misma madera, el mismo carbono, es decir, la misma madera almacena el mismo carbono durante un periodo de tiempo más largo. Luego podemos pensar en otros pasos de este uso en cascada hasta finalmente la eliminación al final de su vida útil. Este uso en cascada es clave por muchos motivos. Está en línea con muchos objetivos de desarrollo sostenible y es un tema multidimensional con distintos aspectos involucrados, comenzando por la decisión inicial de si utilizar o no la madera o utilizar madera reciclada para construir el mobiliario y cuánta madera reciclada y demás. Así sucesivamente. Entonces, el uso de este tipo este uso en cascada va a influir el diseño del mobiliario. Luego va a ser importante también considerar la vida útil y un diseño apropiado permite ampliar esta vida útil y luego pensar en su uso posterior reciclado. Y esto es muy importante porque en la actualidad mucha madera se utiliza, mucha madera reciclada se utiliza para construir mobiliario. Ya estamos llegando al final, tenemos la tercera pregunta. Entonces, el uso en cascada de la madera, a través de este uso, el uso energético de la madera siempre puede evitarse, la cantidad de carbono almacenado aumenta, el valor de la madera se prolonga en el tiempo y el almacenamiento de carbono es sostenible o se mantiene en el tiempo. okay? Muy bien. And hope it's Y clear that espero que haya quedado claro que la respuesta correcta es
que el almacenamiento del carbono se sostiene en el tiempo y que este es el uso principal del uso en cascada. Bien, quisiera finalizar esta presentación con dos ejemplos del, de la industria, del marketplace. Aquí tenemos el enlace al sitio web. Es un marketplace relacionado con la remoción de carbono. ¿Cómo funciona? Bueno, los proveedores desarrollan productos negativos en carbono o servicios y Puro va a verificar esto y emite certificados. Y las empresas pueden comprar y retirar estos certificados para sus propios propósitos. Es decir, que este mercado es real de remoción de carbono, está aumentando, así que esperamos que siga aumentando en los próximos años. Otro ejemplo de Conleño, una asociación italiana del sector de madera. Aquí tenemos este proyecto, Leño Clima. Esta asociación está desarrollando un sistema, una plataforma para apoyar a las empresas del sector italiano para brindarles apoyo en calcular el almacenamiento de carbono en sus productos y para valorizar sus productos. El sistema actualmente está en desarrollo, creo que estará listo en algunos meses, así que veamos cómo funcionará, pero es importante destacar que esta asociación puede apoyar en forma considerable a las empresas para destacar el almacenamiento de carbono y el valor medioambiental de sus productos. Bien, creo entonces que estamos bien con los tiempos para unos últimos comentarios, una conclusión final para un tema tan importante. Quisiera recordar que el almacenamiento de carbono es parte de la huella de carbono y, como dije antes, típicamente, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a estos productos son mucho más bajas comparados con otros productos. Luego, el mobiliario de madera puede contribuir considerablemente en la carrera hacia el cero por dos motivos. En primer lugar, los montos considerables de productos que almacenan carbono y también su duración. Como dijo Michael, en su presentación, no podemos pedirle magia a la madera y a los productos de madera. Es decir, pueden contribuir y esto tiene que ser una parte de la estrategia general. Las personas son las que son importantes. Tenemos que encontrar varias soluciones que en forma conjunta contribuyan a reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y para las empresas, el almacenamiento de carbono en el mobiliario de madera es importante por motivos éticos y por motivos de marketing, porque los consumidores actualmente prestan cada vez más atención a productos cada vez más verdes y pueden surgir nuevas oportunidades, por ejemplo, y también hay que destacar que el almacenamiento de carbono en el mobiliario de madera puede ayudar a brindar una imagen más verde de la empresa, más ecológica y, como decía, los consumidores están cada vez más atentos a esto. Entonces, es importante por motivos de marketing también. Así que, bueno, esperamos que a futuro los productores y los consumidores, cuando analicen este tipo de compra de mobiliario, no solamente vean un producto, un sillón, un placard y demás, sino que entiendan y perciban el valor medioambiental tan elevado de ese tipo de mobiliario, el alto valor en términos de almacenamiento de carbono. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Estos son mis datos de contacto y creo que ahora sí podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas y le doy la palabra nuevamente a Thorsten. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesco, por esta presentación tan interesante y tenemos varias preguntas para ti.
Te recomendaría si por favor puedes dejar de compartir la pantalla para que podamos vernos todos. Muchas gracias. Comencemos entonces. A medida que vayan llegando las preguntas, tenemos una pregunta de una persona que trabaja en la fabricación de muebles de madera y de ratán. ¿Puedes comentarnos sobre este tipo de muebles? En primer lugar, si desean responder la pregunta, adelante, por favor. Estamos aquí todos juntos, ¿no es cierto?, para hablar de estos temas. Acerca del ratán, el ratán almacena también el carbono de la atmósfera. Entonces, el cálculo es similar, bastante similar. Tenemos que considerar cuánto carbono se encuentra presente en el ratán. No lo sé actualmente, podemos averiguarlo, pero como dije antes, alrededor de la mitad de la madera es carbono, así que tenemos que ver cuál es la proporción en cuanto al peso del ratán es carbono. Luego, la situación es bastante similar, la ecuación es muy similar. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Arum que nos pregunta, al calcular el carbono almacenado en los muebles de madera, ¿cómo es el proceso de la emisión de carbono durante el procesamiento de la tala de un árbol hasta el producto final, incluyendo el transporte y demás? Es una pregunta similar a la que recibimos en LinkedIn de Clara, que nos pregunta cómo es la evaluación de este ciclo en la fabricación de productos de madera para mostrar a los consumidores. Es una muy buena pregunta. Bueno, diría que este tema es muy amplio, muy complejo. Entonces, por supuesto, podemos intentar mejorar el modo en que en la evaluación del ciclo de vida se comunican. Podríamos tratar de simplificarlos. Por el momento hay sistemas, por ejemplo, que brindan un código corto con el valor medioambiental de un producto en distintas categorías, por ejemplo, ABCD, como vemos para algunos dispositivos eléctricos. Entonces, hay intentos de simplificar cómo se comunica estas evaluaciones, estos resultados de evaluaciones de la vida útil. Pero es bastante complejo porque toman en cuenta muchos elementos, comenzando por la materia prima, el transporte y demás. Entonces, los productos, las declaraciones de producto A, B, C, D también son una forma de mostrar estas evaluaciones en forma comparable y clara. Pero, por supuesto, hay que tener cierto conocimiento sobre el tema. Y, por supuesto, como dije antes, para responder a la primera parte de la pregunta, el transporte y las emisiones durante el procesamiento son clave, no solamente el almacenamiento de carbono, como hablamos hoy, porque tenemos que considerar todo esto al evaluar un producto. También ya he mencionado que las emisiones de gases de efecto invernadero son bastante bajas para este tipo de productos comparadas con otros productos. También consideremos, como hemos mencionado, el transporte, que hay un gran potencial de la madera para la comida local, la madera local, porque las emisiones relacionadas con el transporte pueden ser muy altas en ciertos casos. Entonces, utilizar madera local a nivel local o regional puede ser una forma muy eficiente de bajar aún más las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con este tipo de productos.
Muchas gracias, Michael. No sé si quieres agregar algo. Sí, desde el punto de vista de PFC, para calcular las emisiones en la cadena de custodia, la cadena de suministro es algo muy interesante. Y saber sobre el producto y sobre la cadena de suministro es muy importante. PFC desarrolla esta norma de datos de emisiones. Es una norma que contiene las reglas y requisitos de los procesos en cómo transferir los datos de emisiones de un paso de la cadena de suministro al siguiente. Es decir, que el producto final se puede comunicar esas emisiones a quien lo requiera o en el área que sea necesaria. El desafío es que la organización perdió algo de interés en este tipo eh, de, de- de datos y la normativa existe, pero está ahí esperando que se la utilice. Pero bueno, las emisiones durante la cadena de suministro son fundamentales. Bien, veo que la audiencia está interesada en este tipo de cosas. Francesco, tenemos una pregunta sobre las cifras que mencionaste en tu estudio de caso. ¿Serían los mismos valores en el caso de madera tropical? Y una pregunta similar de Laura, y que pregunta si hay una base de datos sobre distintas especies y si están disponibles en la bibliografía. Bien, he dicho que el 50% es madera y es una aproximación aceptada ampliamente, pero por supuesto la variedad existe entre las distintas especies. Y recuerdo un artículo publicado en Nature, no recuerdo el título exacto o el autor, pero si buscan en Nature Climate Change, que es la misma fuente, había un artículo muy interesante sobre las diferencias entre la fracción de carbono en la madera y las diferencias dependen del hecho de que estamos considerando la madera dura o blanda y también su origen, si es tropical o de bosques tropicales o temporarios. Entonces, les sugiero que busquen en este tipo de bibliografía y si quieren tener cálculos más exactos, si recuerdo correctamente, el 50% es una aproximación promedio y el rango puede ser más menos 4%. Entonces, digamos, de 46 a 54% sería el rango, diría. También tenemos que considerar que son estimaciones, ¿verdad? Y tenemos que elegir cuál es el nivel de precisión que deseamos. Si estamos considerando un único objeto y queremos ser muy precisos, es una cosa, pero si estamos considerando, por ejemplo, la producción de todo un sector en un país, en un sector mobiliario de Italia, por ejemplo, en su producción, por supuesto, no podemos ser tan precisos y tenemos que hacer cálculos aproximados. Entonces, en ese caso, decir un promedio del 50% estaría bien. En cuanto a la madera tropical, depende básicamente, como vimos en el método de cálculo, de la densidad de la madera. Mucha madera tropical tiene una densidad importante. Hemos visto un ejemplo de 500 kilogramos por metro cúbico, que puede ser madera blanda, y en el caso de una madera tropical específica, tenemos que encontrar la densidad, tal vez 800 kilogramos por metro cúbico, y entonces tomar en cuenta apropiadamente el hecho de que estamos agregando esta madera tropical en el cálculo.
Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta bastante técnica de Maya. Se está hablando sobre el carbono, almacenamiento de carbono, y pregunta si hay un marco de tiempo mínimo que se requiere para que la madera almacene carbono para poder decir que pueda calificarse como almacenamiento de carbono. Como la madera se quema en algún momento, ¿esto es importante? El carbono que se ha almacenado durante tiempo. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas de los participantes que están eligiendo puntos muy importantes y muy típicos que se preguntan habitualmente, ¿verdad? En cuanto al tiempo, el mobiliario puede durar su vida útil. No pensemos en la fase de reciclado. Ya sabemos que la madera se recicla cada vez más, pero pensemos en la vida útil del objeto del mobiliario desde su producción, ¿no? O fabricación. La vida útil puede ser de 30, 50 años, puede ser una duración de vida útil razonable, tal vez más, como por ejemplo en el caso del parquet de madera puede durar 100 años, 200. Y entonces, en ese caso, el piso de parquet va a necesitar un mantenimiento simplemente y puede verse como nuevo otra vez. Entonces, el mismo parquet permanecer su vida útil puede ser muy larga. Los estudios de los cálculos en términos de almacenamiento de carbono y demás consideran una duración de vida de unos 100 años. Es decir, que los muebles de madera y la madera de construcción este, eh, coinciden con este periodo de tiempo considerado. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda, no recuerdo exactamente con qué tenía que ver, con si es importante que el carbono sea almacenado durante un tiempo, en forma temporaria, digamos. Sí, cuando les cuento hablo con mis alumnos, les digo que la madera que utilizamos para quemar también contiene carbono, pero lo importante es considerar que esa madera se seca durante 3, 5 años y luego se quema. Entonces, su almacenamiento de carbono es limitado. Pero el punto aquí está al centro de esta pregunta, es que al final ese dióxido de carbono se vuelve a emitir en la atmósfera y esto es correcto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que los árboles toman el dióxido de carbono de la atmósfera, lo almacenan en la madera y luego cuando liberamos el mismo dióxido de carbono, el equilibrio general es cero. ¿Cuál es la ventaja? Que estamos evitando la emisión de dióxido de carbono que tenga un origen fósil, porque cuando utilizamos la madera estamos dentro de un periodo de tiempo de un siglo, tal vez, 2 siglos, y cuando estamos utilizando fósiles, estamos utilizando carbono desde áreas geológicas. Y esto es otro tipo que se emite en la atmósfera. Y el periodo de tiempo es otro. Entonces, este es un punto clave. Utilizar, esta es la ventaja del carbono biogénico comparado con el carbono que proviene del combustible de carbono. Otra ventaja de la madera es que en general en las etapas de producción los desechos del proceso se queman para alimentar el proceso de producción. Entonces la madera en sí contribuye a no utilizar combustibles fósiles
durante la producción, el proceso de producción en sí. Muchísimas gracias. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, así que lamentablemente no podemos ver todas las preguntas, pero quisiera hablar sobre el material, la madera, y hablar de de los bosques. Y Paulina dice, pregunta, ¿los bosques no certificados almacenan dióxido de carbono en la misma forma que los bosques certificados? Excelente pregunta. Bueno, todos los bosques y todos los árboles almacenan carbono, es decir, que sean certificados o no, almacenan carbono. Pero el tema clave es si los bosques certificados por su gestión sostenible almacenan más carbono que los que no lo son. Y diría que ya hay pruebas para decir que sí. Este es un tema de estudio bastante reciente porque este tema es bastante reciente. Entonces, tal vez hace 50 años no había tanto interés en comparar estos aspectos de los distintos tipos de bosques. Pero en la actualidad, con la gran importancia que tiene el almacenamiento de carbono para nuestra sociedad, es muy interesante comprender cuán- cuánto más carbono almacenan los bosques gestionados en forma sostenible que lo que no lo son. Hay evidencia para esto y quisiera recordar los principales elementos. El primero es que este tipo de bosques están menos sujetos a los inconvenientes naturales, que la riqueza de especies también contribuye al almacenamiento de carbono y la gestión sostenible permite mantener la estructura y maximizar la estructura de los bosques y optimizar el almacenamiento de carbono. Ya hay pruebas de esto. Yo diría que estén atentos porque este es un tema muy interesante. Seguramente tengamos cada vez más datos durante los próximos años. Quisiera realmente encontrar un proyecto para tratar de entender cada vez más las relaciones entre estos elementos. Bueno, muchísimas gracias. Me das justamente pie para el cierre al señor Link. Una de las cosas que quisiera decir es que PFC es parte de este eslabón perdido como proveedor de materia prima para este tipo de bosques, así que tengan en cuenta al señor Link y he visto esta película ayer sobre este eslabón perdido o Missing Link. Es muy linda, muy hermosa, así que se las recomiendo mucho y muchísimas gracias por su interés en este seminario web y esperamos verlos realmente muy pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima. Muchas gracias.